entonces y ya iniciamos en un segundito. Ahí no. Un segundito. Ok, perfecto. Ahora sí, entonces, buenas noches para todos los participantes de este segundo ciclo de neumología. Estamos en presencia de la doctora Lorena Denis. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad Privada del Este de Asunción y es actualmente residente de medicina familiar en el Sanatorio Adventista. Entonces, doctora, te agradezco por esta colaboración y espero que sea la verdad a todos. Buenas noches para todos. No sé si se escucha bien el audio. Sí, se escucha bien, doctora, no te preocupes. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Encantadísima por la invitación para dar esta charla. Realmente es un tema que está en constante cambio, por decirlo así. Los avances en la ciencia cada segundo suceden, así que voy a tratar de hacer un mini resumen para ustedes. Creo que la mayoría son estudiantes, entonces eh, básicamente vamos a ver lo que tenemos hasta hoy en día. Inclusive hay datos que por ahí no están en la diapositiva, pero vamos a tratar de comentarlos. Así que cualquier cosa, esperamos las preguntas al final, ¿sí? Eh, Sergio, si me puedes ayudar con las diapositivas, te agradecería. Perfecto. Bueno, la medicina basada en la evidencia en tiempos de pandemia, tenemos que tener en cuenta que es como un proceso para la resolución de los problemas que la medicina cotidiana plantea. En este caso, esta pandemia que nos está pasando a todos, ¿verdad? Eh, Todo el tiempo se está generando información epidemiológica y clínica a una escala sin precedentes para una descubriendo cosas sobre ella. Ya se han iniciado numerosos ensayos clínicos, aunque aún hay pocos resultados preliminares que suman precisión. Y ese es el problema hasta hoy en día. Mientras aún se espera que llegue el momento en que la medicina basada en evidencia revele cuáles son los tratamientos que claramente resultan eficaces y seguros, los médicos nos enfrentamos en el día a día realmente sobre la validez de estos tratamientos basados simplemente en datos preliminares sin pruebas suficientes y la pertinencia de esperar una revisión, publicación y replicación de estas pruebas. Siguiente. Desde el inicio de la pandemia hay un gran número de pacientes que han recibido terapias de uso compasivo y fuera de etiqueta, incluyendo entre estos la cloroquina, la hidroxicloroquina, la acitromicina, el favipiravir, el remdesivir, la ribavirina, el interferón, el plasma convaleciente, los corticoides sistémicos y los inhibidores anti-IL-6, o tocilizumab y otros. Sin embargo, en la fecha no hay resultados concluyentes que demuestren la eficacia de alguno de estos tratamientos y su relación riesgo-beneficio o beneficio-riesgo. Sin embargo, entre estos medicamentos ya citados, hay unos cuantos que actualmente se están utilizando y que demostraron que ante la utilización de los mismos, la clínica de los pacientes con COVID mejoraba. Si bien en sí algunos eran recuperados en su totalidad, otros mejoraban moderadamente con la clínica en sí, ¿verdad? Siguiente. Y esta es la realidad. Es un mapa actualizado el día de ayer. Si bien estamos viendo que no solamente nosotros estamos luchando contra esto, es a nivel mundial y esto trae ventajas y desventajas. Si bien
en el mundo estamos buscando, por decirlo así, algunas soluciones o alternativas de tratamientos. Tampoco hay todavía una evidencia científica que pueda ser unificada. Sin embargo, varios son los países que estudian, que se basan muchísimo en todo lo que es eh, experimentación sobre los tratamientos a desarrollarse, pero hasta el momento no tenemos nada unificado, ni un protocolo en sí a seguir. Siguiente. Esto es nuestra realidad paraguaya. Eh, lo saqué de una charla en vivo que hizo el día de ayer el doctor Sequera y que muestra francamente el pico que estamos teniendo actualmente en el país, con casos que en una fase cero de cuarentena realmente no había pacientes graves siquiera, todos eran controlados, pero ahora mismo en el país estamos en una situación drástica donde Asunción, Gran Asunción está afectada y otros departamentos, entre ellos Alto Paraná, que es uno de los que está bastante en realce, por decirlo así, afectado. Siguiente. Acá la misma cosa donde vemos la transmisión comunitaria del COVID, donde también vemos la asunción predominante, ¿verdad? Vemos los casos de Itapúa y Misiones, Paraguarí, Cordillera, todos ellos afectados. Vemos en la parte de abajo también que esto implica una alta tasa de hospitalización y también la mortalidad en esos lugares está en auge. Siguiente. Y esta es una proporción de casos según edad, donde vemos en la última tablita de la derecha, que es la que es actualmente en mayo, donde vemos que en un 46% están afectados pacientes de 20 a 39 años de edad. De 40 a 59 años de edad tenemos un 30% y 16% nada más pacientes de 60 a más edad. Cosa que llamativamente pensamos, ¿verdad? A veces que nuestros abuelitos van a ser los más afectados. Sin embargo, estamos viendo casos en pacientes muy jóvenes eh, y lastimosamente con complicaciones graves, ¿verdad? Siguiente. Ante toda esta crisis mundial se propusieron muchos posibles tratamientos donde unos fueron aceptados y otros siguen en estudio. Se presentan una serie de evidencias ante los mismos. Siguiente. Bueno, con la dexametasona, que es un glucocorticoide, se lo usó y se lo sigue usando hasta el momento. El 11 de marzo se publicó por la Sociedad Paraguaya de Infectología un artículo donde decía que la dexametasona en el ensayo Recovery ha demostrado una reducción de la mortalidad a los 28 días en pacientes graves con requerimiento de oxígeno y en asistencia mecánica respiratoria que recibieron dexametasona 6 miligramos al día por 10 días. Entonces el uso de la dexametasona se asoció con una tendencia a mayor mortalidad versus en pacientes con COVID leve. ¿Qué quiere decir eso? Que en este estudio la dexametasona sí veía, por decirlo así, mejoría en los pacientes que realmente necesitaban oxigenoterapia. Sin embargo, la dexametasona está desaconsejada para los pacientes con COVID leve, porque no encontraron mejoría alguna para los pacientes de casos leves. Siguiente. El plasma, hubo un estudio que al principio se lo vio como un potencial tratamiento, ¿verdad?
Sin embargo, fue publicado también un artículo donde hablaba que, pero tampoco se encontraron beneficios al aplicar el mismo moderado o grave. Entonces, se suspendieron los ensayos realizados mediante este estudio. Siguiente. La ivermectina fue un caso que hasta el momento sigue en auge a pesar de que un comunicado cuando creyendo que actúan para prevención, pero la realidad es que vemos pacientes que llegan porque se automedican con ivermectina de lo que debería de llegar si no hubiera consumido este fármaco. Siguiente. La colchicina también es un medicamento que hasta el momento inclusive se está eh, indicando, pero la Sociedad Paraguaya de Infectología también lanzó este 5 de marzo un comunicado donde hablaba que el ensayo Recovery también detuvo esta investigación por falta de evidencias, ¿verdad? Hasta el momento todavía no tenemos resultados realmente afines, por decirlo así, sobre este tratamiento. Hasta el momento no hay evidencias claras al respecto. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos? Siguiente. Vamos a recordar la evolución del COVID en sus 3 vías de ataque. Principalmente en la fase 1 hay una infección temprana, una fase viral, donde los síntomas son leves, por lo general, fiebre, tos seca, dolor de cabeza, pérdida del gusto y del olfato, lesiones en la piel, conjuntivitis y otros. Entre ellos, la pérdida del olfato es algo que notablemente en la práctica vemos que es un 90% fidedigno de la enfermedad, por decirlo así. No siendo así el resto de los síntomas que pueden ser asociados a otras enfermedades. En la fase 2 tenemos la fase pulmonar, donde hablamos, inicia el periodo de gravedad, donde pueden haber dificultad para respirar, pueden haber otras situaciones que van agravando, pueden empezar a haber complicaciones a nivel pulmonar en pacientes que ya tenían comorbilidades, por ejemplo, y va exacerbando esa enfermedad pulmonar. Pero en sí, en la fase 3 tenemos la fase de inflamación y coagulopatía, donde se complican los pacientes que llegan a evolucionar hasta el respiratorio. Hay que destacar que no todos los pacientes llegan a esta fase, sino que en la fase 2 pueden volver a disminuir, por decirlo así, la carga viral y recuperarse por completo en los pacientes. Siguiente. Hasta la fecha nada es concluso, no tenemos todavía en 100% de un protocolo establecido que diga de esta manera vamos a tratar. Esto es lo que debemos hacer y esto es lo que debemos seguir al pie de la letra. Sin embargo, a nivel mundial, el tratamiento para esto inicial es sintomático y con control de las comorbilidades asociadas, de que hablamos, de la hipertensión, de la dislipidemia, de repente si es un paciente cardiópata, controlar todo lo que sea enfermedad anexa más el COVID presente. Y sobre todo tratar siempre al paciente explicándole los signos de alarma que pueda presentar. Si tiene dificultad para respirar, desorientación, fiebre mayor a 38 grados, dolor de pecho, coloración azul en los labios, en los pies, que hablamos de cianosis, ¿verdad? Siguiente. Bueno, esta es una guía que encontré, no voy a hablar
del hospital, pero es uno de los hospitales referencias que tenemos a nivel país. Es de marzo, como un mini protocolo realmente que se está haciendo eh, a nivel país, y como también estoy en la práctica de esto, puedo decir que es el manejo que se da, ¿verdad?, a los pacientes que están hospitalizados. Entonces, nos encargamos de un paciente adulto hospitalizado teniendo en cuenta la evaluación, el manejo general, una terapia específica, y hablamos de un posible alta cuando tenemos ciertas condiciones, ¿verdad? Tenemos que hacer una evaluación dependiendo del inicio de los síntomas. Del día 1 al 10, la replicación viral es activa, los antibióticos, por lo tanto, no son útiles, no tienen una indicación realmente. Pueden utilizarse en este periodo los antivirales, plasma convaleciente, ahora el favipiravir también se está usando entre todos en esta fase, ¿verdad?, a nivel país. Están los corticoides sistémicos o inmunomoduladores, inhibidores de la IL-6, que no son de utilidad tampoco en esta fase. No tienen una eficacia, por decirlo así. Y del día 8 a 14, donde habíamos hablado de que es una fase un poco más, por decirlo así, complicada, puede haber un compromiso respiratorio, los antivirales básicamente ya no están siendo eficaces en este periodo, pero se empiezan a usar los corticoides como la dexametasona y inmunomoduladores en algunos casos. Siguiente. También se indican ante un paciente que está hospitalizado, lo primero, eh, por vía ambulatoria, ¿verdad? Solicitamos radiografías. A veces las radiografías son casos leves, otras veces ya en la radiografía nos damos cuenta, lo cual solicitamos una tomografía y tenemos afectación de ambos pulmones, y hay varios patrones para el COVID. Envíos esmerilados, infiltrados, a veces están asociados a derrame pleural, otras veces no. Eh, Todo depende también de las comorbilidades que tenga el paciente. A veces vemos pacientes con EPOC y con COVID positivo con una afectación impresionante. Entonces, la, el, el patrón radiológico tomográfico no siempre va a ser el mismo, y eso tienen que tenerlo en cuenta, ya que en una enfermedad leve y en una enfermedad grave, eh, obviamente las diferencias van a ser amplias. Siguiente. El manejo general de un paciente hospitalizado, hay que garantizar la hidratación del mismo con soluciones parenterales, ya sea glucosado, también se le hace Ringer. Si el paciente está deshidratado, el goteo ir aumentando, disminuyendo. Eh, También el control de la nutrición es muy importante. A veces vienen pacientes aparte de estar deshidratados, con desnutrición calórico-proteica, sobre todo los abuelitos. Y todo eso hay que garantizar al cuidado general del paciente, ¿verdad? Ante la sospecha de una sobreinfección bacteriana, recién tener criterios para poder hablar de posibles cambios de imágenes y volver a solicitar una tomografía en caso de sospechar una sobreinfección bacteriana y ver cambios en los mismos, ¿verdad? O en todo caso, si es que sospechamos de otras patologías, como por ejemplo la influenza, también se le puede iniciar empíricamente tratamiento con oseltamivir, siempre que sea posible debe confirmarse esto. Pocos casos, casi no estamos viendo, pero la sospecha sobre infección bacteriana sí. Siguiente. Bueno, los antiinflamatorios se indican según ciertos cuadros, como los febriles, idealmente paracetamol,
salbutamol, se están indicando también dosis normales, ¿verdad? De ibuprofeno, por ejemplo. Todos los AINES predominan en esta fase. En pandemia no se nebuliza, estamos haciendo lo que sea inhalaciones por aerocámara. Ahora también las evidencias científicas hablan de que el salbutamol y el budesonide también están dentro del rango de tratamiento para poder facilitar un poco la mecánica respiratoria de los pacientes, ¿verdad? La administración de IECAS, ARAS, estatinas, todo esto tienen una indicación. eh, si existe una indicación previa, no es necesario suspender, ¿sí? Al igual con la aspirina, si no existe un riesgo de sangrado real. La decisión de los medicamentos inmunosupresores o corticoides o biológicos realmente deben ser para ciertas patologías de base que deben ser según criterio del paciente. Siguiente. La oxigenoterapia debe utilizarse en pacientes con hipoxia con saturación menor a 94%. También se usan antitusivos, donde pueden evaluarse el dextrometorfano para una tos seca, 15 miligramos vía oral cada 8 horas, la codeína también, 5 miligramos gotas, la levodropropicina, 60 miligramos, se usa 30 gotas cada 8 horas o asociados a otros antibióticos, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes se presentan con tos seca. Hay muchas veces que los pacientes presentan tos con expectoración y ahí los mucolíticos también ayudan al tratamiento de esto. Los antibióticos en sí no están indicados en los primeros días como estábamos hablando. Sin embargo, en un paciente que ya está internado, se puede iniciar con ceftriaxona 2 gramos intravenosa cada 24 horas y ir evaluando por decirlo así, según la mejoría o no de nuestro paciente, si realmente es efectiva o no. La levofloxacina 750 intravenosa cada 24 también se está utilizando muchísimo y en situaciones específicas de resistencia donde los pacientes están con cuadro clínico empeorado, están también con imágenes tomográficas empeoradas. Dentro de todo esto también es una opción la piperacilina tazobactam y también la vancomicina. Siguiente. Se sugiere la tromboprofilaxis a todos los pacientes internados por COVID. En condiciones normales se pueden realizar mediante la administración de heparina de bajo peso molecular, 1 gramo por kilo peso día. Por lo general se usa 40 miligramos día o también en pacientes obesos se usa la enoxaparina, 40 miligramos cada 12 horas. En realidad esto es según el clearance de creatinina, si está en rango o no. Siguiente. Y la terapia específica donde hablamos de corticoides, el principal tratamiento es con la dexametasona, que se usa en un rango de 6 a 8 miligramos día. Lo ideal serían 10 días, pero en la práctica estamos viendo más días de uso. Lo ideal, o hasta el alta también, ¿verdad? En pacientes, como estuvimos hablando, que requieran oxígeno suplementario, no se recomienda en los pacientes que no estén con necesidad de oxígeno. Y hay que controlar los efectos adversos como la hiperglucemia y sobreinfecciones. La hiperglucemia es algo que se presenta bastante con el uso de este corticoide y principalmente hay bastantes complicaciones en los pacientes diabéticos. Sin embargo, el riesgo-beneficio acá es donde perdura, ¿verdad? Y tenemos que básicamente mejorarle al paciente dentro de todo lo que se puede hacer. El Remdesivir también es un medicamento que se está usando, lo que hace es detener la replicación viral
Se indica en los primeros 10 días nada más de inicio de síntomas y se hace una dosis de carga de em, 2 veces, 2 frascos en un día y posteriormente 100 miligramos cada 24 horas desde el día 2. Siguiente. Y bien, la prevención es algo que ya todos sabemos, practicar el distanciamiento social, el uso de mascarillas, desechar todos los residuos sin exponerlos a los mismos si es que es un paciente contagiado, lavarse las manos todo el tiempo y sobre todo cuidarnos en el medio familiar, ¿verdad? En caso de tener un contacto con un positivo, comunicar sobre todo y aislarse de lo que sea el, el entorno familiar, sobre todo para evitar más contagios. Siguiente. Y eso es todo. Espectacular, doctora. No sé si entonces queda alguna pregunta por parte de la... No sé si le comían. No sé si algunos compañeros tienen alguna pregunta, algo que quiera comentar, pueden escribir por el chat o prender su micrófono. Por mi parte, doctora, una pequeña pregunta entonces, ¿Sí? en cuanto a los antibióticos, Ujú. ¿a partir de qué día más o menos se estaría dando directamente para prevención de nosocomiales, verdad? En realidad, el uso de antibióticos en la parte ambulatoria, por decirlo así, no se están dando los primeros días, eh, a no ser de que el paciente ya venga con varios días de enfermedad, con una radiografía o una tomografía que esté ampliamente afectada, em, donde veamos una neumonía ya presente, sí, o de repente ya pueden haber, aparte de una neumonía, un derrame, por ejemplo. Entonces, ahí ya tendría ya luego indicación de ingreso hospitalario. Sin embargo, también se está haciendo antibiótico-terapia ambulatoria en pacientes con gran afectación pulmonar y donde ya tenemos una neumonía presente. Hay que tener en cuenta que el COVID no solamente da una neumonía, sino que los casos leves son simple infección, llamamos infección por COVID, ¿verdad? Eh, y en esos casos el tratamiento nada más es sintomático con un control de los síntomas y control laboratorial, por decirlo así, cada 3 días, que es lo recomendable. Entonces nosotros vamos viendo los valores de cómo está el paciente, de cómo está la clínica en sí de ese paciente y si realmente amerita, tanto por la clínica o por imágenes, la introducción de antibióticos. Entonces ahí podemos iniciar, por ejemplo, con levofloxacina 750, ¿verdad? Y se va de vuelta controlando si es que hay mejoría o no. Si es que no hay mejoría, por lo general se va rotando de medicamento o si ya tiene criterio de ingreso, se le ingresa al paciente. Bien, doctora, perfecto. Ahí te llevaron algunas preguntas al chat, doctor, no sé si querés que te los lea, Sí, por favor, porque no llega el... no hay problema. Dice, ¿cuáles podrían ser las posibles reinfecciones? Reinfecciones. Mira, son amplias, ¿verdad? A veces los pacientes ingresan por un cuadro, por decirlo así, de COVID leve, pero los pacientes tienen ciertas comorbilidades. Entonces, por decirlo así, aumentan sus infecciones anteriores, por decirlo así, y el cuadro se agrava, ¿sí? Vimos casos de pacientes, por ejemplo, con EPOC, que si bien no estaban agudizados,
eh, con el COVID presente, aumentaron las complicaciones, o sea, se fue complicando, por decirlo así, el patrón pulmonar, se fueron dando infecciones nuevas, a veces los pacientes que están también en terapia, muchas veces adquieren bacterias del mismo ámbito hospitalario, dígase así, infecciones por KPC, infecciones asociadas, ¿verdad?, del ámbito hospitalario. Entonces, depende mucho también de cómo esté el paciente. En los casos leves, casi no hay esa presencia, pero en los pacientes hospitalarios y sobre todo en los pacientes en terapia sí se ven esos casos. Perfecto. Luego dice las nuevas variantes en Paraguay, hay muchas y cómo está esto. Mira, no hay un estudio o no hay un detector que te diga esto es una variante tal, ¿sí? Busqué también información al respecto. Los laboratorios en sí no informan sobre esto es un caso positivo de tal variante, ¿sí? Eh, Todo el diagnóstico que se hace básicamente es por PCR, entonces si es que es por antígeno o PCR, solamente informan positivo o negativo, pero no hay estudios que digan esto es positivo por tal variante, ¿sí? Lastimosamente, porque si bien tendríamos datos al respecto de qué variante es, quizás eh, en la clínica íbamos a comprender un poquito más por qué se dan, por ejemplo, las complicaciones desde el inicio, ¿sí? Pero hasta el momento no hay todavía esos avances. Creo que tampoco hay mucho avance al respecto a nivel mundial, ¿verdad? Pero en el país al menos todavía no tenemos eso. Correcto. Dice otra pregunta, ¿cómo diferenciar clínicamente el COVID y una crisis alérgica fuerte? Por lo general, los pacientes vienen luego y te dicen, doctora, yo soy alérgico, ¿sí? Yo soy alérgico, pero tengo tos, tengo rinorrea, tengo mucha secreción nasal y aparte de esto, tengo un cansancio extremo, tengo pérdida del olfato aparente, ¿sí? La asociación de todos esos síntomas que a veces un alérgico común no tiene es lo que al médico le hace sospechar principalmente ya que no es una simple alergia, sino que ya estamos frente al COVID. Sin embargo, hay casos en los que un simple chorreo nasal y un cansancio extremo fueron datos para que el paciente sea COVID, ¿sí? No hay algo que determine en la clínica todavía esto es o no es, pero la persistencia de los síntomas y la aparición de nuevos síntomas es lo que nos hace sospechar ya de que sea COVID, ¿sí? Un caso particular, por ejemplo, la paciente acudió simplemente por chorreo nasal, ¿sí? Y cansancio extremo que no presentaba ni pérdida del olfato, ni diarrea, ni otros síntomas que te hagan sospechar. Entonces ahí lo que vos haces simplemente es darle un tratamiento sintomático, ¿sí? Eh, y controlar. Si en el transcurso de los días de repente aparece un nuevo síntoma que te haga sospechar ya de que sea COVID, ¿sí? Los controles pues se hacen cada 3 días, entonces sí o sí vos le estás obligando al paciente a retornar y que vos le vayas vigilando los síntomas. Entonces es más bien por parte del médico que el médico pueda sospechar si es o no es realmente. Correcto. Y otra pregunta dice,
En un paciente ya con las medicaciones citadas, ¿sería normal que durmiendo saturación de oxígeno sea de 95 a 96, pero cuando esté despierto se mantenga en 91 92? Cuando esté despierto 91, 92. ¿Correcto? Mira, los patrones de saturación en los pacientes, vimos casos y casos, ¿verdad? Por lo general, eh, aumenta el porcentaje de saturación en los pacientes que estén despiertos y activos. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Eh, Sin embargo, sí vimos casos, sobre todo en ámbito hospitalario, donde la saturación de los pacientes estaban en rango ideales, por decirlo así, mayor a 92 durante el día, y durante la noche presentaban cierta desaturación o niveles bajos de saturación, llegando a 94, 93 inclusive. Eso sí es algo frecuente, es algo que debemos controlar en el ámbito hospitalario, eh, con requerimiento o no de oxígeno, pero sí es algo que vimos. Por lo general se presentan de esa manera: saturación más alta durante el día y un poco más baja durante la noche. Perfecto. No sé si entonces queda alguna otra pregunta por parte de los compañeros. Entonces, para ir cerrando. Como conclusión te puedo decir, Sergio, que lastimosamente nuestro, nuestro país, y en el mundo, ¿verdad? Todavía no tenemos respuestas claras de esto. Eh, Se está estudiando todo lo posible, pero a pesar de eso, todavía no hay algo establecido que te pueda decir: esto se va a usar, y esto es lo que debe hacerse en la primera etapa o en la segunda etapa, ¿sí? Todos los pacientes son una entidad aparte, tanto en la parte, teniendo un COVID leve inclusive, todos los pacientes son distintos, ¿sí? El tratamiento en sí está guiado para cada paciente. Si un paciente te viene con síntomas intestinales, tratar la parte intestinal. Si un paciente te viene con síntomas solamente respiratorios, tratar esa parte. El tratamiento en sí está enfocado en eso actualmente, ¿sí? Si bien hay miles de estudios, ya sea de antivirales, antiinflamatorios, el uso en sí de asociaciones también de los mismos, porque actualmente ya no solamente se usa Remdesivir solo, sí, se está asociando con otros inmunomoduladores inclusive, pero todos esos son tratamientos que actualmente están en estudio y que solamente los médicos, por decirlo así, especializados en los mismos, ya sean infectólogos, eh, o ya sea médicos clínicos de larga experiencia, son los que se arriesgan a realizar esos tratamientos tanto en el país como en el mundo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hasta la actualidad no hay algo definido, pero que sí se está tratando al paciente según sus propios síntomas y la clínica del mismo, ¿verdad? Espectacular, doctora. En serio, de verdad, muchas gracias. Y ojalá entonces podamos encontrar un poco más adelante, doctora. Siempre es bueno tenerte apoyándonos en nuestras conferencias y nada, te agradezco, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación nuevamente y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias a todos por participar. Dale, doctora. Quedamos así. Muchísimas gracias entonces. Hasta luego. Hasta luego. Perfecto, para los participantes, entonces seguimos el día de mañana con la conferencia que más me están preguntando. Es la conferencia con el doctor Mateo a las 20 horas. Ya está confirmada su presencia. Les voy a pasar el enlace como siempre al grupo y cualquier cosa estamos para responder las dudas. Buenas noches para todos.